todas las personas conectadas a esta conferencia sobre violencia digital, inteligencia artificial y deepfakes, organizada por la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo. Mi nombre es Diego Trejo y tendré el gusto de acompañarlos durante esta sesión. El día de hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema urgente y que cada vez es más presente, es decir, la inteligencia artificial, que viene también con la manipulación de imágenes, la clonación de voz y los deepfakes que están transformando y agravando la violencia digital en todo el mundo, incluidas en nuestras comunidades universitarias. Como recordatorio, les pedimos mantener un ambiente de respeto. Este es un espacio libre de violencia, libre de discursos discriminatorios y con apertura para aprender colectivamente. Si alguien comparte vivencias personales, les pedimos cuidar confidencialidad. Em, También les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook en vivo. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en cualquier momento y las retomaremos durante el bloque de diálogo con la ponente. Eh, bueno, podemos continuar y es un honor presentar a nuestra conferencista de esta tarde, que es la doctora Carolina Luna Pacheco. Ella es comunicóloga feminista, egresada del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en violencia sociodigital contra las mujeres, maestra en comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán. Es docente de la UNAM, integrante también del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales y eh, la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance on Media and Gender de la UNESCO. Ha colaborado también en Libertad de la Información en la Secretaría de la Gobernación, en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También fue jefa de la División de Estudios de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora de Comunicación Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Le damos una cálida bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias por acompañarnos y le cedemos la palabra para dar inicio a esta conferencia. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a la doctora Mónica Milpas y a la Facultad de Ciencias Políticas por este espacio. Estoy muy contenta con ustedes de compartir pues estos temas que son súper apasionantes, pero que además pues hoy es urgente atender por la situación que estamos viviendo y que tiene que ver mucho pues con la violencia que se ha exacerbado contra las mujeres, más en el espacio digital. Voy a permitirme compartir una presentación para que, ay, ya no veo mi presentación, para que podamos ir siguiendo el hilo. En algún momento vamos a ver un video, espero que se pueda ver. Listo. A ver, lo pongo en modo presentación. Y vamos a hablar del tema violencia digital, inteligencia artificial y deepfakes. Me parece muy importante empezar a enmarcar estas deepfakes en este gran marco que es la violencia digital, que no habíamos considerado que en algún momento, ¿no?, de la historia, que la tecnología o que a través de la tecnología nos pudieran seguir violentando, ¿no? Recordemos que hay pues muchas teorías sobre la tecnología y tenemos las teorías feministas. En algún momento se pensó allí por los años 60 que la tecnología digital, bueno, se tenía una visión distópica de ella con respecto a que pues se cuestionaba mucho su origen. Las feministas socialistas se preguntaban por ahí de los años 60, ¿no? ¿Qué se está haciendo con la tecnología? Estamos pensando en el marco de la posguerra, ¿no? ¿Quiénes crean la tecnología? ¿Cómo esta se concentra en el ámbito militar? Y entonces se preguntaban, ¿en qué nos va a beneficiar a nosotras? Y bueno, en este gran marco también histórico, en los 90 después viene una postura más optimista, que es aquella que habla del ciberfeminismo y que nos dice, bueno, en la tecnología las mujeres vamos a poder ser quienes queramos, vamos a ser más libres, vamos a poder representarnos como queramos y nos esperaban pues esta violencia que estamos
viendo hoy, ¿no? El desarrollo tecnológico ha sido muy importante para la representación de mujeres y hombres en medios. eh, y entonces, bueno, hoy ha traído consecuencias muy, muy graves. Y yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué tienen en común y qué diferencias hay entre eh, el supuesto catálogo de actrices de Televisa, ese supuesto catálogo que se conoce como el libro azul, del que habla Anabel Hernández en el libro Emma y las otras señoras del narco, que ha sido, pues ha tenido un montón de controversias a nivel eh, a nivel nacional porque pues ha sido denunciado, que Televisa dice que ese catálogo no existe, han salido varios reportes, ¿no? De que ese libro sí existe, pero el punto es ese, un catálogo de actrices, si existe o no, ¿no? Ahí en el imaginario social en México, pues está la duda. Y también tenemos este catálogo de fotos de mujeres indígenas y trabajadoras del Ayuntamiento de Oaxaca, que en un chat de WhatsApp que denunció la activista Mije Sandra Domínguez, que por cierto fue asesinada y que se sigue buscando justicia para ella. Aquí les dejo la foto. También, ¿qué hay en común y qué diferencias hay con un catálogo de más de 1,200 imágenes de niñas y mujeres, los llamados packs, ¿no? Denunciado, contenidos en este catálogo, que fue denunciado por la colectiva Las Revueltas, cuya cabeza, que encabeza la activista Yolitzit Jaimes, a quien le mandamos un gran saludo, en Guerrero. También en la Facultad de Contaduría y Administración se encontró que se hackeó el laboratorio y se difundió una carpeta con más de 150 carpetas a su vez, en el que se encontraba sexting de las alumnas. También está, bueno, ahí se repitió, perdón, y también está este catálogo que creó Diego N. con más de 166,000 fotografías y 1,012 videos alterados con inteligencia artificial que vendía a otros estudiantes a través de grupos de Telegram. Y bueno, lo que estamos viendo es eso justo, ¿no? La historia de la violencia digital y de la transformación tecnológica y pero cómo las mujeres siguen siendo un objeto, un objeto sexual, ¿no? Cómo estos contenidos no pierden vigencia, cómo permanecen latentes en Internet y cómo es posible que todavía no tengamos respuestas claras, jurídicas, legales a estos marcos. Y entonces yo les ponía aquí precisamente, ay, no puedo, mi tantito, la flechita, ya. Pues lo que hay en común es esto, ¿no? La violencia digital. La violencia digital que implica sujetos, personas violentadas, en este caso las mujeres en su mayoría, que son objeto u hoy que se entiende como un sujeto que da su consentimiento, ¿no? Ahorita hablaremos un poco del consentimiento. Agresores y o beneficiarios, que en su mayoría son hombres, hombres quienes toman las fotos, hombres quienes las difunden, hombres quienes las comercializan, las venden, las distribuyen, las comparten, hombres quienes están beneficiando económicamente de ese contenido y que están creando incluso mercados de explotación que juntan estos packs, ¿no? Como ya vimos en el catálogo de Guerrero, y los comercializan, incluso con nombre y apellido, ¿no? De las chicas o de la escuela donde van las menores de edad. Lo que estamos viendo que es que justo tendríamos que hablar de esos hombres y qué beneficios se están obteniendo a través de la industria de este tipo de contenidos. También estamos viendo otro elemento, otro factor muy importante que es la tecnología. Nosotros entendemos desde el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, donde colaboro, de la UNAM, entendemos que pues esto es parte de un continuum de violencia, de los tipos y modalidades que ya existían y que se trasladan al espacio digital. Hoy ya no podemos hablar como solo de medios tradicionales y medios digitales, puesto que ya esos medios tradicionales han migrado también al espacio digital y bueno, tendríamos que hablar de este sistema amplio mediático digital, ¿no? También está implícito el Estado, que ha tratado de intervenir esta violencia a través de
varias legislaciones como estas leyes que ya conocemos. Hoy hay un montón de normas nuevas o recientes, que no son normas como tales, no son leyes, sino reformas a los contenidos de las leyes que ya existen. Y tenemos esa pregunta a nivel general. ¿Hacemos nuevas normas, ¿no? que enfrenten la violencia a través de la tecnología, o fortalecemos los delitos y ponemos como agravante aquellas normas que ya implican delitos? Ahorita lo voy a ampliar un poquito más. Esto ha recibido una gran crítica, puesto que hay muchas leyes, hoy varias leyes, que no están cumpliendo con este propósito de transformar las relaciones de género, y en este sentido de poder, sino que más bien lo que han hecho es precisamente seguirse beneficiando o lucrando con pues con el sufrimiento de las víctimas. También el Estado tiene que establecer políticas públicas, pero que también han sufrido una serie de críticas, llamándoles, por ejemplo, políticas de sufrimiento. Sí, ponles un micrófono a las mujeres para que expresen o se desahoguen, pero no cambiemos nada de fondo. Eso se le ha llamado también políticas de sufrimiento, y es durísimo que hoy estemos por un lado, festejando que haya este tipo de políticas o leyes, pero nadie habla, porque tenemos muchos actos violentos. No todos esos actos requieren sanciones, pero sí habría que pensar en una forma de intervenir y cambiar ese comportamiento que está dañando o causando sufrimiento a las mujeres. Entonces, muchas veces nada más los casos se hacen mediáticos, y lo que se busca, eso estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Just Stop, ¿no? O en el caso de Diego N., o en el caso ahora de las mujeres en Zacatecas con inteligencia artificial, ¿no? Que les modificaron sus rostros, y se comercializaron estas imágenes y videos. Entonces, lo que vemos es eso, ciertos casos que son mediáticos, donde las instituciones dicen ya los estamos atendiendo y se centra el foco ahí, pero la gran cantidad de delitos y de actos violentos contra las mujeres continúa o sigue permanente. Y bueno, para poner un ejemplo de esto último que estoy diciendo, aquí tenemos pues lo que declaró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el año pasado. La fiscal de delitos sexuales decía que había 3.205 carpetas de investigación iniciadas por violencia digital de 2020 a marzo de 2024, pero que el 95% no se judicializaron, que solo 109 presuntos agresores fueron vinculados a proceso, pero que únicamente se lograron 5 sentencias, ¿no? Ya sabemos que estamos hablando aquí de la reforma que se hizo tanto al Código Penal como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, para incorporar pues el delito de la difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento, que conocemos como Ley Olimpia, y que bueno, nos ha dejado pues una gran deuda, porque pues sabemos que existe un espectro de violencias en el espacio digital, y que esta solamente se ha enfocado en uno, ¿no? Eh, bueno, ay, también tenemos el reporte de luchadoras. Luchadoras lo que ha hecho es, lo que hizo en el 2000 fue revisar en los estados donde ya había ley Olimpia, que fueron para analizar el acceso a la justicia en materia de violación a la intimidad. Y bueno, ellas ubican en los que de 2017 a 2020 se abrieron 2.143 carpetas de investigación en 18 estados del país, que eran los estados donde ya había ley, por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
y que un 84, casi 85% de las víctimas fueron mujeres y que solo el 17% de las carpetas iniciadas encontraron alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia. Las carpetas de investigación no se judicializan, es algo que está diciendo, es decir, no hay una investigación y no siguen los procesos. Las causas penales iniciadas por estos delitos son mínimas. Se iniciaron solo 24 causas penales que representan el 2.8% del total de las 847 carpetas abiertas en 7 entidades. Entonces, lo que estamos viendo, eso, solamente se iniciaron 24 causas penales, ¿no? Y acá y antes en la ciudad solo 5. Lo que estamos viendo es eso, las mujeres no solamente padecen violencia, sino que al querer denunciarla, pues esto, están sufriendo una serie de sucesos que las revictimizan, que generan violencia secundaria, que las están volviendo a violentar, ¿no? Las víctimas no tendrían por qué estar corriendo de una institución a otra para saber dónde atenderse, no recibiendo la información que necesitan, no siendo orientadas sobre sus procesos. Las víctimas tienen derechos y en materia digital también. Sabemos que en un país como el nuestro, donde hay un desprecio por las mujeres y la atención a las mujeres muy grave y donde la violencia se ha incrementado contra las mujeres, se ha incrementado, sabemos que es muy difícil la atención a todas en un sistema que está sobresaturado, ¿no? No obstante, pues es necesario crear estos mecanismos, estos recursos para que las mujeres puedan ser atendidas. En este gran marco de violencia digital donde buscamos también a las deepfakes, encontramos los resultados del módulo de ciberacoso MOSIVA. Este estudio se genera año con año, este módulo se presenta año con año. En México se le llama así, ciberacoso, a esta violencia digital. Y bueno, se ha presentado desde 2015 a 2024, lo presenta el INEGI, y cada año pues se evalúa la violencia en el espacio digital, excepto en el año 2018, donde no se registró esta encuesta. En 2015, de 2015 a 2017, los datos todavía son muy ambiguos, como que todavía no se ajustaba bien el instrumento y vemos unos porcentajes, porque tienen que ver, la población que se estudia es población de 18 años y más que usa internet o celular. Entonces, en ese momento, de 2015 a 2017, por supuesto, la población era menor a la que se fue estabilizando después de 2019. Entonces los porcentajes eran 48% mujeres, 52 hombres que habían padecido ciberacoso. En 2016 había, había 16% de la población que declaró experimentar ciberacoso, pero de ese porcentaje 52 fueron mujeres y 47 hombres. En 2017 ya vemos que la población usuaria de Internet se incrementa a 84.5 millones y de ellas 16.8 declaró haber vivido alguna situación de acoso en esos últimos 12 meses. Y aquí vemos los últimos años. Aquí lo que hice fue juntar esa información que presentamos MOSIVA año con año y vemos que en 2019 como la gráfica de hombres se mantiene estable y no obstante la de las mujeres se incrementa, ¿no? Y aquí vemos cómo durante estos años, pues la de los hombres parece estable y la de las mujeres ha alcanzado 10.6 millones de mujeres. En ese gráfico, pues observamos que de 2019 a 2024, en promedio 7.9 millones de hombres y 9.8 millones de mujeres han sido violentadas. Destaca este incremento anual de la violencia en el caso de las mujeres, lo que les decía, y en cuanto a los varones, el valor de la violencia correspondiente a cada 2 meses permanece estable. El último año, la violencia digital
contra las mujeres reportó su mayor alcance con 10.6 de millones de afectadas. Es decir, ¿qué estamos haciendo para que la violencia digital contra las mujeres disminuya y no siga aumentando? Eso será muy importante saber y que el Estado empiece a rendir cuentas de estas acciones que ha tomado. No necesitamos más normas, creo yo, sino más bien la aplicación de esas normas y esto, no considerar la violencia digital como algo menor frente a pues todos los otros abusos, porque muchas veces solamente identificamos, les digo, o registramos aquella violencia que es física y, no está, y como la violencia digital, pues eso, de pronto las mujeres van y denuncian, pero se ven muy enteras, ¿no? Muy enteras porque no se está viendo la violencia psicológica que hay detrás de la violencia digital. El incremento de la violencia contra las mujeres en el espacio digital ha aumentado al inicio de la pandemia y no ha disminuido, sigue creciendo. Las mujeres estamos cada vez más en Internet, estamos cada vez más expuestas y no se requiere mucho, ni mucha tecnología, sino ni mucha dificultad para violentar a las mujeres en Internet, ¿no? Las propias características del Internet facilitan esta violencia. Aquí vemos también del módulo MOSIVA algunas categorías que se analizaban. Las primeras, así por columnas, son por año de 2015. Si vemos, son pocas categorías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías, ¿no? Que han ido cambiando a lo largo de los años y lo que les decía, ya llega un momento en el cual en 2000, por ahí de 2019, 20, se empiezan a estabilizar las categorías que se analizan. Pero tenemos dos que son violencias que se han mantenido muy por encima del promedio y principalmente van contra las mujeres. Si vemos aquí insinuaciones o propuestas sexuales, para los hombres siempre la cifra es menor, 13, 16, 15, 15, 15, 14, 13 y muy estable. Y para las mujeres es más del doble, muchas veces. 30, 40, 35, 32, 34, 30, 29, sigue siendo uno de los temas más importantes que en los que tenemos que poner atención. ¿Por qué las mujeres siguen recibiendo insinuaciones o propuestas sexuales? Porque en su mayoría las siguen considerando a las mujeres no como personas, les decía, sino como objetos, ¿no? Objetos que están a la disposición sexual de los hombres. Y aquí será muy importante con respecto a lo que ha pasado en la universidad, pues eso, las mujeres no le deben nada a los hombres, no les deben sexo, no les deben, ¿no? Cumplir con un mandato que se nos ha impuesto históricamente. Y la otra categoría importante en esta tabla es principalmente la de recibir contenido sexual. Si se fijan, también es mayor en el caso de las mujeres y tenemos 14, 23, 19, 32, 15 para los hombres, 31, 31 para las mujeres, 17 para los hombres, 32 para las mujeres, 18 para los hombres, 33 para las mujeres, 19 para los hombres, 31 para las mujeres, etcétera. 27.5 termina el año pasado, en 2024, para las mujeres, ¿no? Entonces vemos en esas dos categorías hay un claro sesgo sexual y estaríamos hablando de cómo esta violencia va dirigida precisamente a atacar a las mujeres y en eso caerían también las deepfakes, ¿no? En este tipo de violencia sexual. También lo que estamos observando es que, me voy a regresar a los ejemplos de los catálogos, es que antes utilizábamos cierta materia tecnológica, el papel, por ejemplo, es una materia tecnológica, las fotos, los videos, las fotos de mujeres y niñas, la carpeta, ya estamos hablando de esto, la elaboración, un hackeo de cuentas, la búsqueda del sexting, la conformación de estas carpetas con el fake, con el sexting, la identificación de las mujeres con nombre y apellido en esas carpetas, ¿no? Eh, pero ya cuando vemos el caso de Diego N., ya vemos cómo la inteligencia artificial empieza a transformar
la forma en la que se violenta porque se requiere cada vez menos la representación de las mujeres para violentarnos, ¿no? O sea, con una sola imagen del rostro, ellos pueden hacer lo que quieran con nosotras, ¿no? Eso, impostarle un cuerpo en movimiento, las caras, los gestos, la práctica sexual, ¿no? Recuerdo una película francesa donde a la protagonista la violentaban a través de videojuegos en los cuales pues ella tenía prácticas sexuales con un hombre y bueno, en ese momento pues la imagen todavía no se veía real como ahora puede serlo. Entonces, este es otro de los elementos que se ha transformado, cada vez se requiere menos la imagen de la representación de las mujeres para violentarnos. No obstante, los efectos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos por qué. Y me regreso acá. Esto ya se los comentaba, lo de las dos categorías importantes, ¿no? Y lo que estamos, bueno, viendo precisamente es que tanto los tipos y modalidades de violencia sociales en el espacio digital forman parte de un continuum. Es ese traslado de lo digital de las relaciones sociales al espacio digital. Y, y bueno, aquí vemos también, eh, ya vimos las categorías que utilizamos IVA, y aquí vemos cómo el Parlamento Europeo tiene otras categorías. Todavía no hay una sola tipología sobre violencia digital. Tenemos muchas tipologías de violencia digital y se sigue trabajando. Y conforme va desarrollándose la tecnología, pues siguen surgiendo más formas en las cuales se violentan las mujeres. Entonces, lo que tenemos aquí son esta categoría que se llama de la tipología del Parlamento Europeo, a la cual le llama ciberviolencia y discurso de odio. Lo que tenemos es violaciones a la privacidad, abuso y explotación sexual, lo que conocemos como el acceso, uso y difusión de contenido o video privado sin consentimiento de la víctima. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio del Me Too. Mi ex difundió mis fotos en chats de encuentros sexuales. Por 10 años recibí mensajes anónimos agresivos. Un caso que denunció una mujer, ¿no? En estas cuentas que se crearon durante el Me Too. El voyerismo digital, que es tomar imágenes o videos íntimos de mujeres y compartirlos en línea. Aquí se mezcla lo social y lo digital cuando pues eso, los hombres se acercan a las mujeres tan cercano, meterle la cámara debajo de la falda y tomarle una foto, ¿no? Y después subirlas al espacio digital. Así tenemos un montón, miles de millones de fotos y videos en Internet. El doxing, que tiene que ver con la difusión de publicación, de la difusión, búsqueda o manipulación de datos personales de las víctimas, de las mujeres en este caso. Aquí se habla de que es sin su consentimiento y yo creo que tendríamos que obviar el consentimiento ya, o sea, la violencia no es un contrato en el cual las partes se ponen de acuerdo para negociar. Aquí cuando hay violencia y cuando hay violencia sexual, el consentimiento no debería de operar. O sea, pensemos, por ejemplo, como este abuso a la presidenta, cuando este hombre llega, se acerca, todo eso se graba en video, pero además pues queda esta imagen de una mujer que ha sido vulnerada y sobre la cual todavía se ejerció mucho más violencia. Y nos preguntamos, ¿tenía que dar el consentimiento? ¿Tenía que negociar? ¿No? La violencia no puede ser normalizada, es esto, hay que hacernos muchas preguntas sobre ello. La suplantación, que ahí también estaría implicada la violencia digital, pero en particular la inteligencia artificial, ¿no? Como antes se suplantaba la identidad a través de robarle la foto a una usuaria, que se sigue haciendo, ¿no? Todavía, y ponerle el mismo, un nombre similar y hacerte pasar por ella con una cuenta de usuario. Por ejemplo, aquí en una entrevista, una mujer denuncia a su exmarido, le robaba fotos, las editaba para hacer un perfil falso y hacerse pasar por ella. También está el hackeo. Aquí hay todo un debate sobre si el hackeo es violencia
digital o no, porque también ha sido como útil para hackear sistemas en el ejercicio del poder. Las mujeres, los activistas, ¿no? digitales y las activistas digitales han trabajado un montón el hackeo, pero aquí nos referimos precisamente al uso de tecnología para obtener acceso ilegal o no autorizado a sistemas o recursos con el fin de adquirir información personal. Eh, Muchas veces, y una práctica muy común es, por ejemplo, en las relaciones de pareja, darle la contraseña a los novios, pero si no se las dan, pues ellos las buscan, ¿no? Y ellos teclean hasta que la encuentran y son formas de acceder a esos contenidos. Y aquí les contaba el hackeo que hubo en la Facultad de Contaduría y Administración, donde se hackearon cuentas de redes sociales que fueron robadas, donde fueron robadas fotos y videos de contenido sexual de alumnas. Aquí habla de 120, que fue una primera carpeta en un archivo de Dropbox, pues después esa información se amplió a 150. La otra categoría sería el stalking, que nos parece como em, hoy una práctica muy común. Deja de stalkear a mi amigo, ¿no? Pero eso se convierte en violencia cuando empezamos a espiar, a reunir información y después a buscar y a comunicarse con las víctimas en contra de su voluntad. Por ejemplo, aquí tengo otra entrevista y dice, su ex tenía acceso a todas las contraseñas, entraba a sus cuentas, espiaba todas sus conversaciones para encontrarla y pelear con ella. Tenemos el acoso, que ya decíamos, de hecho en México se llama así, ciberacoso, porque es lo que más se presenta, la forma en la cual más se presenta la violencia digital, y consiste precisamente en un comportamiento repetido que utiliza contenido textual o gráfico con el objetivo de atemorizar y socavar la autoestima o la reputación de la víctima. Ahí incluye amenazas o la recepción de no solicitar de materiales sexualmente explícitos, ¿no? Esto que ya veíamos y que documentaban perdón, el Mosiva, a eso se refería. Y aquí un testimonio del Me Too, que es de lo más común. Un día amanecí con una foto no solicitada de su pene en mi bandeja de entrada en Facebook. Esto es abuso sexual también. Por ejemplo, que pase esto cuando un joven de, no sé, 22, ¿no? Se lo mande a una chica de 13 años. Esta foto es abuso sexual. Ella no quería y se lo manda sin que ella lo solicite. Ella no tendría por qué estar viendo eso. Y hay muchos casos de eso, ¿no? De este tipo de acciones. El discurso de odio sexista, que es lo que veíamos ya en los medios de comunicación, en los tradicionales, esto poner a las mujeres como objetos sexuales u objetivos de violencia, y tiene que ver con esta violencia sexual digital. El uso de comentarios sexistas e insultantes, abusando de las mujeres. Y aquí también, pues, este acto, ¿no? Se busca que abusar de las mujeres por denunciar, ¿no? Es una forma de intimidarlas, es una forma de hacer que desistan en la denuncia. Y la violencia directa, aquí en la imagen nos presenta el caso del grooming, que tiene que ver ya con que una persona, generalmente un hombre, se hace pasar adulto, ¿no? Se hace pasar por joven y ya hay estudios que demuestran que requieren 12, 15 minutos para hacer que las niñas, las adolescentes hagan lo que ellos quieran, ¿no? Entre ellos, pues incluir la trata, ¿no? Que los ven en algún punto y que se las lleven, el que se desvistan, el que se desnuden, el que se toquen, ¿no? Y se graben, etcétera. Entonces, estas serían otra clasificación de violencia digital. La definición que utilizamos generalmente sobre violencia digital y que ha utilizado las relatoras de derechos humanos y los marcos normativos es la de Anita Gurumurti y se refiere a actos de violencia de género que se cometen instigados o grabados parcial o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como teléfonos, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico y hoy, por supuesto, la inteligencia artificial. Yo le he llamado inteligencia sociodigital, yo y muchas otras, ¿no? Que hemos trabajado el término sociodigital, entendiendo entre ellas la doctora M. Vega, Daniela Esquivel,
Wallis Becerril, ¿no? Creo que ha sido importante reconocer el carácter social de la violencia digital y nos referimos precisamente a este continuum del que ya les hablaba, de los tipos de violencia de género que se han identificado incluso antes del desarrollo de la tecnología. Esto, la violencia sexual, psicológica, patrimonial y económica, y que se reproducen y agravan en el espacio digital, pero que no culmina en ese espacio, sino que ahí mismo o en su retorno al espacio social pueden extender y perpetuar el daño en múltiples direcciones, puesto que van formando prácticas digitales, sociodigitales que se alimentan e imbrican con otros tipos de violencia, incluida la física o la feminicida, o modalidades de violencia como la familiar, la laboral, la docente, la comunitaria, la institucional, la política, la mediática, etcétera, y que tiene consecuencias diversas. Lo que estamos viendo es cómo la violencia digital se empalma con otros tipos y modalidades de violencia. Por eso esto de los tipos y modalidades que están en nuestra ley de acceso es súper útil para complejizar cómo la violencia digital se ha expandido. Eh, y cómo la podemos identificar. Aquí hay varios debates, entre ellos si este continuum se traslada al espacio digital, traslada la violencia física, por ejemplo, ¿no? Si los medios tienen el poder de generar un suicidio o el asesinato de alguien, ¿no? Por sí mismos. Y esto sería, es todo un debate abierto que habría que considerar, es decir, si la inteligencia artificial, por ejemplo, le está diciendo a un joven que se suicide, ¿no? Como ya ha pasado, o le está diciendo a una chica que enamore a un hombre de adulto mayor, o le está diciendo esto, ¿qué está diciendo la inteligencia artificial con respecto a esta violencia? Pero además, donde ya hay implicaciones físicas. Y es un debate, ¿no? Porque lo que nosotros vemos, por un lado, es un discurso en redes, y ese discurso per se no es lo que nos está matando, ¿no? Sino lo que pasa de manera social. Es decir, las mujeres cuando se filtra un pack, las mujeres, sobre todo las más jóvenes, no se suicidan porque se filtró su pack, se suicida por las consecuencias sociales que tiene esa difusión o esa viralización de su contenido. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. Gracias, Diego, porque como no veo las demás, gracias por, me ayuda a hacer esta interrelación, este feedback. Bueno, entonces, aquí hay como muchos otros debates abiertos, ¿no? Y lo otro que es muy interesante es ver cómo esta violencia se va dando no solo en el espacio digital, sino que sale del espacio digital y se empalma con otros espacios, ¿no? Por ejemplo, la violencia de la policía, a las policías, que se graba, las graban practicándole a los policías sexo oral, ¿no? Para que las dejen trabajar. Y esa violencia a su vez se difunde en el espacio laboral, ¿no? En el familiar, donde en el mismo trabajo elaboran sus familiares, ¿no? Y entonces se van empalmando. Entonces, no solamente sexual, sino también laboral, sino también familiar, ¿no? Y vamos viendo cómo estos espacios se van imbricando. La definición que hemos construido, Andrea, la doctora Aime Vega, Andrea Medina Rosas y yo, se refiere como violencia sociodigital, se refiere a que son actos de violencia contra las mujeres que se cometen a través de esta tecnología, que se instigan o se agravan, ya sea de manera total o parcial, a través de la tecnología de la comunicación e información, por la que se daña la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo en ese continuum son estas prácticas a las que me refería, donde no solamente se graba a las mujeres, se les viola, se les graba, se transmite esa incluso grabación muchas veces en vivo, o se distribuye en chats de mensajería, o se sube a las redes sociales, y ya lo que vemos es un conjunto de prácticas sociales y digitales que afecta contra las mujeres. Por eso hablamos de uno o varios eventos. Los actos de violencia sociodigital pueden incluir cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres y pueden realizarse en relación a cualquiera de las modalidades contra las mujeres. Es lo que les decía yo, se imbrican, ¿no? Por tecnologías de comunicación e información se entiende cualquier tecnología de telecomunicaciones y digital que incluye
redes sociales, mensajería móvil, correo electrónico, plataformas digitales, aplicaciones digitales, inteligencia artificial y cualquier otra tecnología que se desarrolle en el futuro. Eh, ¿Por qué hablamos del futuro? Porque estamos pensando en que tenemos que construir una definición amplia que se atienda lo que históricamente ha sucedido en el caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? Esta relación de poder y de desigualdad donde los hombres han dominado históricamente a las mujeres. Y que no importa el tipo de desarrollo tecnológico que se utilice, sino el acto que se sigue reproduciendo sobre cualquier sistema tecnológico. Eso es muy importante. Y bueno, aquí les voy a poner un videíto para que podamos ver lo que dice Lulu Barrera de... Este estudio de Deep Trace, esta empresa tecnológica de inteligencia artificial en los Países Bajos, estudió alrededor de 14,000 videos pornográficos y determinó que el 96% era contenido deepfakes. Ah, ¿se ve? No, es que mi internet va un poquito lento. Permítanme. Donde las principales de 134 millones de visitas. Entonces yo creo que... Diego, ¿se ve el video? No, ¿verdad? No, se llega a escuchar el audio, pero el video no se mueve. Ah, ok, entonces tengo que cambiar de ventana. A ver, denme un segundito. Ya, es que además me estaba quedando sin pila, entonces, perdón. Vamos a compartir este y compartimos el video. Aquí está. Aquí. Lo regreso para que lo veamos completo y lo amplío. Este estudio de Deep Trace, esta empresa tecnológica de inteligencia artificial en los Países Bajos, estudió alrededor de 14,000 videos pornográficos y determinó que el 96% era contenido deepfakes, donde las principales como actoras ahí eran las mujeres en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Surcorea e India. Y que este tipo de videos habían atraído alrededor de 134 millones de visitas. Entonces, yo creo que, falsos o no, es secundario porque el efecto o el impacto que estos pudieron haber tenido en la vida de las mujeres cuya imagen fue utilizada de esta forma, es igual el efecto, ¿no? Puede ser igualmente grave. Afectan, como otras formas de violencia digital, su proyecto de vida, ¿no? Puede generar en personas jóvenes dropouts en las escuelas, ¿no? Por el nivel de ataque. Ha también generado el desplazamiento forzado, el desplazamiento de familias, de sus comunidades, para poder tratar de rehacer la vida pues sí, de las personas afectadas por este tipo de ataques o de violencia digital de género en general, fuera de las comunidades donde se difundió ese contenido. Representa pérdidas de trabajo, pérdidas económicas para las mujeres y sus entornos, pero también las mujeres públicas que están ejerciendo un rol de uso de la voz, que son periodistas, que son políticas, también están viviendo este tipo de ataques, que son formas de campañas de desprestigio que buscan atentar contra su trayectoria, contra su credibilidad, y que son en muchos casos ataques con un fuerte componente de género. Son atacadas en gran medida por su sexualidad, o sea, a partir de la sexualidad, a partir de su vida íntima. Y bueno, eso tiene efectos muy fuertes, pero que yo quisiera volver al estudio que ustedes hicieron para pensar en el humor
y por qué cuando hablamos de humor, en el caso de las mujeres, la sexualidad y los cuerpos de las mujeres son los que están al centro, o sea, porque son el recurso para el humor. O incluso, por ejemplo, tal vez ustedes recuerdan una campaña o sí, de una serie de imágenes de expresidentes de México que para burlarse de ellos los feminizaron, les pintaron los labios, etcétera. ¿Por qué feminizar o volver mujer a una figura de un varón tiene que ser ridicularizar? Es decir, el humor nos está hablando, el humor está reproduciendo esas desigualdades sociales, las creencias, el machismo, el sexismo, el racismo, ¿no? Bueno, los cerramos, vamos a compartir y volvemos a la presentación. Y bueno, aquí lo que ya vemos, precisamente lo que nos habla Lulu Barrera, que fue directora de Luchadoras varios años, es como pues habla de estos casos de deepfakes, ¿no? Y vemos que pues las principales agredidas son las mujeres, ¿no? Estos estudios que están surgiendo son mundiales, hay varios en varios países y lo que hemos estado viendo precisamente es que hay una violencia sexual digital con este carácter, ¿no?, sexual en la inteligencia artificial y en las deepfakes. Bueno, pues ya sabemos, la inteligencia artificial es un campo de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la resolución de problemas, el uso del lenguaje, dependen de datos. Y aquí habría que hacer una gran crítica a qué datos se están utilizando, ¿no? Muchos de estos datos reproducen roles, estereotipos y violencia contra las mujeres, así como discriminación de género, y eso tendríamos que empezar a cuestionarnos de dónde vienen los datos, quién generó los datos, con qué recursos se generaron los datos, qué no está beneficiando a las mujeres. También tendríamos que tener una conciencia crítica sobre la tecnología que usamos. No usamos la mejor tecnología. Muchas veces creemos que el mercado y el desarrollo tecnológico lo que van a hacer es competencia entre la mejor tecnología que vamos a tener a nuestra disposición, y no, lo que tenemos es una tecnología creada por empresas, impulsadas por varones que tienen intereses masculinos, que son utilizados para fines masculinos, ¿no? Entre ellos la guerra, pues esto, la sexualización de las mujeres, la industria sexual, ¿no? En particular la explotación sexual de las mujeres, sigue siendo aquí uno de sus intereses. Y bueno, ¿qué se utiliza para crear las deepfakes? Generalmente, pues estas redes generativas antagónicas, las GANs, o los autoencoders para generar contenido audiovisual manipulado de manera muy realista, aprovechando el poder del aprendizaje profundo de la inteligencia artificial. También tendríamos que hablar de la naturaleza de las relaciones sociales y de la naturaleza de estas relaciones de aprendizaje profundo, y cómo pues nosotros tenemos como seres humanos la experiencia que nos lleva a generar resultados distintos a los que genera la inteligencia artificial, que se enmarca solamente en los datos con los cuales se dispone o disponen las redes neuronales que están construyendo. En los deepfakes se entrenan autodecoders para decodificar rostros, permitiendo el intercambio de caras, face swap, al usar el código de una persona con el decodificador de otra. Y lo que vemos al final, de fondo en estos temas, es la hipersexualización, ¿no? Que consiste justo en la sexualización de las expresiones, las posturas, los códigos de vestimenta, que erotizan de manera precoz a las niñas y reproducen roles y estereotipos de género en adolescentes y mujeres. Todos esos catálogos que vimos en un principio tienen que ver con esta, o se relacionan con este tema de la hipersexualización, ¿no? Las feministas han denunciado este fenómeno desde hace más de 5 décadas, y bueno, hoy las tecnologías de la información y la comunicación y por supuesto la inteligencia artificial le dan un nuevo impulso a esta hipersexualización, pues agravando en particular la violencia contra las mujeres por esta cuestión de la viralidad, ¿no? Las mujeres son expuestas de manera pública una y otra vez, con consecuencias, como le decía Lulu, en la vida social.
la falta de control sobre el contenido sexual, el tabú sobre la sexualidad de las mujeres, ¿no? Que está muy enmarcado en el deseo de los hombres. ¿Qué quieren los hombres, no? Para sentir deseo o para erotizarse, eso es lo que estamos cumpliendo generalmente con estas fantasías de inteligencia artificial en las deepfakes. Y bueno, lo que vemos en redes también, en esta hipersexualización, pues son niñas, cuando buscamos niñas, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Y tenemos acá niñas y niños ricos, niñas pervertidas, solo niñas y niños sin novio. Cuando buscamos chicas, pues lo que podemos ver es una lista que exotiza y que hipersexualiza o erotiza a las mujeres y a las niñas en particular. Chicas sexys atrevidas, chicas enseñando de más, súper sexys, pesadas Halloween escenas, sexys buenotas, hormonales, bailando hormonal, pesadas, bailando, besándose. Eso también ha tenido impactos en el consumo de la pornografía. Chicas en tendencia reels, chicas hot, para, para mamártelo, ¿no? Solamente es lo que está premiando este contenido en la plataforma de TikTok, cuando las mujeres se hipersexualizan o las hipersexualizan, ¿no? Y digo sé porque, y las hipersexualizan porque no solamente es que ellos la decidan, sino que estamos creando un sistema social en el cual la hipersexualización vuelve a recobrar un valor para ser mujer, ¿no? La hipersexualización pues ha un papel muy importante para seguir expandiendo esta forma de ver a las mujeres han sido los medios de comunicación, las plataformas digitales o la inteligencia artificial, que cada vez más fácil y con menos recursos están generando pues este tipo de contenidos. Que destaca las características sexuales de las mujeres, ¿no? Aquí les traía este gráfico de redes de cómo se hipersexualiza a las niñas y a los niños, preguntándole al niño o a la niña de 4 años si tiene novio o novio, ponerlo a bailar reggaetón o algún estilo de movimientos sensuales. Nos pasaba por una primaria y veía que las niñas y los niños estaban bailando, ¿no? Muy sexys, reggaetón, y pues es esta parte en la cual pues les está enseñando a hacer a cumplir este mandato de la sexualidad y del deseo para otros. Incentivarlas a que se maquillen o usen tacones desde pequeñas. Las mujeres más expuestas en las plataformas digitales y la inteligencia artificial, como ya lo decía Lulu Barrera en ese estudio, están cada vez más expuestas y lo que vemos, y son la mayoría, ¿no? Y lo que vemos es que ya están exponiendo su intimidad, entre ella, pues más bien toda su privacidad, ¿no? Nos están enseñando que debemos compartir nuestra privacidad. Hay un mito ahí de que en Internet existe la privacidad y la intimidad y no lo hay, ¿no? Hay ingenieros en Facebook que pueden acceder a nuestro contenido en otras plataformas y que es muy difícil controlar desde la propia plataforma. Disculpe, Eh, doctora, sí. perdóneme, es que quería comentarle, es que no se está viendo la pantalla. Ah, gracias. ¿Desde a No, qué hora eso nos está usted. viendo? ¿Ya, verdad? Ya, Ay, muchas gracias, con razón. Bueno, aquí les ponía la imagen de las niñas y los niños y aquí veíamos la hipersexualización tanto en Facebook como en TikTok, ¿no? De todos modos, les dejo la presentación para que la tengan. Y vamos aquí. Y eso, nos están convenciendo de que tenemos que valer a partir de nuestra privacidad, ¿no? Ya las plataformas como TikTok lo que están poniendo es precisamente nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra foto, Y ahora con la inteligencia artificial, pues alguien podría reproducir o clonarnos a través de estas aplicaciones y exponernos para decir lo que quiera, ¿no? No solamente, por eso les decía que cada vez están violentándonos con información de la cual dependen menos de nosotras, ¿no? ¿Y qué están exponiendo? Pues su intimidad, la privacidad en términos generales, la vida privada y su propia imagen. Y aquí pues entran varios delitos, bueno, varios límites a la libertad de expresión, ¿no? Tendríamos que empezar a valorar cada vez más nuestra privacidad,
y darle no solo un valor íntimo o privado, individual, a estos contenidos que tenemos que proteger, sino un valor como un bien público. No para difundirlos públicamente, sino para darles el valor que como mujeres tenemos y que nos han orillado también a vivir al margen cuando somos violentadas con esta serie de actos que nos exponen o nos ponen así como tiros al blanco, ¿no? Lo que estamos viendo ahora también es este patriarcado del consentimiento que se presiona a las mujeres para cumplir con las normas femeninas. El otro día veía a mi sobrina de 7 años viendo un video donde pues se estaban maquillando, mientras le contaban un cuento infantil, mientras eso, tres camaritas, ¿no? Este formato de pantalla dividida en tres, en el cual pues está viendo tres contenidos distintos, pero uno de ellos tiene que ver con cumplir las normas femeninas, pintarse las uñas, maquillarse, eso, y son niñas, ¿no? Y viene una nueva ola. Pero además, mientras se enseña esta parte de cumplir estas normas que ya existían, también hay una presión por decir, esa es su decisión, nadie las está presionando, ¿no? Eso lo hacen ustedes porque quieren, porque ahora ya somos un mundo libre y ustedes eligieron ese contenido que quieren ver y esos 10,000 contenidos, ¿no? Y se ignora cómo funcionan estas tecnologías a través de algoritmos que nos están dando aquellos contenidos que quieren que veamos, ¿no? Y entonces aparece este deseo como libre, como yo fui, yo consentí, yo quise, y lo que les decía es que es absurdo que nos estén diciendo que queremos ser eso, violentadas, ¿no? Esta tenemos los creadores de contenidos para adultos, en el caso de OnlyFans, esta es Claudia, una generadora de contenido de OnlyFans que podría haberse creado con inteligencia artificial y que incluso podría ser operada por un hombre. Lo mismo, ¿no? Que está exponiendo su intimidad, su sexualidad y lo estamos viendo así como ella quiso, ¿no? Y no estamos viendo qué hay detrás. Y aquí es muy importante humanizar la tecnología, pensar en que la tecnología está creada por personas, incluso la más automatizada, incluso las bases de datos que se utilizan para automatizarla son creadas por personas y que esos sesgos de género son sobre los que tenemos que seguir trabajando. También tenemos esta práctica del sexting seguro, ¿no? Entre comillas, yo diría inseguro. Sabemos desde hace más de 15 años que Internet no es seguro para las mujeres y ni las niñas. No obstante, pues seguimos enseñando a ponernos en riesgo muchas veces. Yo no lo veo con este carácter moralino, ¿no? De no tenemos que hacerlo, no lo hagamos, sino más bien lo que creo es que tendríamos que preguntarnos sobre los riesgos que nos pone compartir nuestro sexting, y cómo funciona aquí el consentimiento. Por ejemplo, cuando una mujer víctima de violencia digital o sexual va a denunciar, lo primero que piensan los ministerios públicos es pues tú te grabaste, tú quisiste, tú te pusiste en este riesgo, entonces pues asumen las consecuencias y se revictimiza mucho a las mujeres. Es tremenda la forma en la cual estas prácticas, este consentimiento se utiliza como además esta forma de revertir la violencia hacia las mujeres otra vez, ¿no? Y responsabilizarlas por ella. Y entonces, pues ya muchas organizaciones feministas han denunciado la forma en que se ha difundido el sexting en línea para dañar a millones de mujeres en el mundo, ¿no? Y bueno, una vez que se comparte, pues las amenazan, las extorsionan, las intimidan, hay difusión en línea y en sitios de citas o de pornografía, hay daño al patrimonio moral de las mujeres. También este ha sido un trabajo súper importante. El patrimonio moral es algo que tenemos que recuperar, no solamente la violencia patrimonial es quitarle los bienes a las mujeres, sino también sus bienes morales, entre ellos su imagen, su reputación, su vida privada y exhibirlas, ¿no? Las mujeres tienen que tener derecho a eso, a su privacidad. Es tan importante la privacidad de las mujeres
como la de cualquier persona. Y eso es lo que tenemos que defender como bien público. Habrá quienes digan, a mí no me importa, pero entre más empezamos a difundir nuestra imagen, nuestra vida privada, más empezamos a ponernos también en riesgo. Eso también tendríamos que cambiarlo. Por ejemplo, hoy tenemos esta cuenta que encontré, ¿no? Mándenme los packs de morras que quieran quemar. Esto también es una práctica súper frecuente. Y lo que también tendríamos que analizar es la forma en la cual este contenido sexual se piensa en ambos bandos, entre las mujeres que envían el contenido, cuando hay violencia que implica esta generación de contenido por las mujeres y cómo la interpretan los hombres, ¿no? También cómo ellos están utilizando la inteligencia, y eso solo nuestro rostro. Recuerdo una entrevista que hice donde a la chica le dibujaban penes, ¿no? Y es esta pornografía que están interpretando los hombres. Para los hombres, el sexo no es violencia sexual, ¿no? Incluso si la implica. Y para las mujeres distinguimos entre sexo y violencia sexual dentro del sexo. Eso es muy importante, ¿no? Y tenemos que aprender a distinguirlo así. Y para los hombres es como lo decía Catherine McKinnon, ¿no? Pues yo solo tuve sexo, así quiso. Y bueno, entonces tenemos el sexting, pero cuando tenemos también esta inteligencia artificial y estos hombres produciendo imágenes y videos de contenido de carácter sexual, lo que están viendo también es la compra y venta de pornografía, ¿no? Para ellos eso es pornografía. Y en un contexto en el cual, pues, en México, por ejemplo, ha habido una disminución de edad de niños que consumen pornografía con alto grado de violento hacia las mujeres, y México es el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil y uno de los primeros en tráfico y almacenamiento de pornografía infantil. Y bueno, también tenemos estos avatares sexistas que muchas veces no hacemos nosotras, sino nos hacen también. Esta aplicación Lensa que permite crear Magic Avatars con IA desde el móvil, pero que tiene claros sesgos de género. Melissa Heckila, periodista especializada en IA, ha denunciado que de 100 avatares generados con su rostro, 16 eran desnudos y los otros 14 tenían ropa muy estrecha y sugerente. Y bueno, cuando Megan Fox probó la aplicación, se sorprendió al descubrir que la mayoría de los avatares eran sexuales y que en casi todos salía semidesnuda, ¿no? O desnuda, perdón, salía desnuda. Entonces, esto les decía, el acto sigue siendo el mismo, la hipersexualización. El Lexi Aperture es capaz de generar fotografías realistas con famosos. Este es el llamado fotorrealismo. La Deep Nude es una aplicación que utiliza inteligencia artificial y redes neuronales para eliminar la ropa de imágenes de mujeres y crear desnudos ultrarrealistas. Y las deepfakes son videos porno con rostro de figuras públicas o de cualquier persona, porque no solamente las figuras públicas son mujeres que se quieran ver en la sociedad, sino también lo son las personas que eso, comunes y corrientes, ¿no? Las mujeres, las niñas, y que en sus entornos, al ser identificadas, pues son humilladas, son vejadas, son tratadas como mujeres de segunda categoría una vez que son expuestas. Y lo que les decía, ¿no? Cada vez es más fácil de crear y cada vez son más realistas estas fotos y videos. Y bueno, también tenemos este caso de Diego N., que es un caso paradigmático, que por cierto Daniel Esquivel está analizando con este tema de la inteligencia artificial, donde más de 100,000 fotos alterados con inteligencia artificial para fines sexuales. 8 alumnas del IPN se enfrentan a la normalización de la violencia digital en México. Las víctimas denuncian a Diego por presunto autor de contenido, que además tenía una tablet con 20,000 videos modificados de ellas y otras compañeras del Politécnico que se comercializaban y difundían a través de grupos de Telegram. En los videojuegos también lo que tenemos es este contexto donde pues, las mujeres son hipersexualizadas, y este estudio del Ministerio de Educación de España analiza 250 videos
videojuegos más vendidos y ha comprobado que la representación de las mujeres es menor, solo un 17%, pero ¿cómo aparecen? Generalmente son minusvaloradas, dominadas y pasivas. Sus modelos corporales tienden a la exageración en un 90% con idealizaciones de personajes sacados del cómic o hasta del cine porno. Y 4 de cada 5 presentan proporciones físicas irreales, vestuarios diminutos, ajustados y transparentes, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos. Y bueno, esto se combina en el ecosistema social con los contenidos mediáticos que ya conocemos y de los cuales pues ya tenemos muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en este programa de Mi Famoso Yo de Televisa, decía Dal Ramones, me encanta trabajar con niños, soy tan niñero que volví a embarazar a mi mujer, ¿no? Y bueno, ahí volvemos nuevamente con los mandatos de género hacia las mujeres. Los niños luchan por un sueño muy noble, cada uno está queriendo realizar un sueño para su familia, su papá o su mamá. Una mujer maravillosa, guapa, sensible, es adorada, Alejandra Espinosa, cuando presenta a la otra conductora, ¿no? Y estamos viendo un conjunto precisamente de información. Me sacó vuelvo a poner la presentación, nada más para ver la última imagen de, aquí está el programa, ¿no? Y aquí están los niños, las niñas, y vean cómo en la imagen precisamente, pues se quedan, se ven, se observan, ¿no? Muy claramente los estereotipos de género. La princesa, maquillaje, ¿no? Ellas, ellos. Es algo que no ha terminado y no ha dejado de ocurrir. Y bueno, preguntarnos ya sobre este tema hoy que también salta a la vista sobre el consentimiento, pues en qué momento hemos normalizado que la sexualidad tiene que ver con la violencia, en particular esto con la violencia sexual, ¿no? En qué momento no estamos hablando de consentimiento, esto es violencia, estas son violaciones a la intimidad, estas son violencia sexual en particular, violencia digital, ¿no? Tendríamos que llamar a los delitos por su nombre y no fijarnos en el consentimiento, porque hoy he escuchado un montón de frases como el abuso sexual sin consentimiento. Si es abuso, es ilógico que estemos hablando de consentimiento. No hay una parte que esté ahí, las dos partes que estén negociando cómo se va a dar la violencia. Por eso yo digo, ¿en qué momento lo estamos normalizando? ¿En qué momento de las relaciones sexuales se acepta esta violencia, ¿no? ¿Y por qué la privacidad hoy es pública? No como bien público, sino como esta violación a la privacidad, a la intimidad. Cuando eliminamos los datos personales y entre ellos los sensibles de lo que el Estado debe proteger, ¿no? El Estado debe proteger toda nuestra privacidad, eso está en la ley, en la norma, a nivel internacional, la privacidad es importante para todos y todas y eso deberíamos de seguirlo protegiendo. ¿Y en qué momento entra en una relación contractual la violencia sexual, ¿no? Y bueno, yo terminaría con esto y si quieren, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a usted por esta exposición tan clara y fundamental. Y para el espacio de preguntas, lo tomaremos en bloque de 3 para aprovechar mejor el tiempo. Entonces, pues esa va a ser la dinámica. Leeré como 3 preguntas y tendrá como espacio para responderlas y podremos así avanzar. En el primer bloque, la primera tiene que ver con que, bueno, dado a que estas herramientas de IA para crear deepfakes son cada vez más accesibles y realistas, como pues se vio en el caso del streamer Arana Flores en México o las imágenes de Taylor Swift también en 2024, ¿qué medidas técnicas y de moderación de plataformas son realmente efectivas para detectar y eliminar este contenido antes de que cause un daño psicológico y reputacional? La segunda dentro de este bloque es, ¿qué tan vacía es la idea de alfabetización digital como solución cuando millones de personas que sufren violencia digital no tienen ni la posibilidad de aprender sobre deepfakes ni de acceder a herramientas de detección y los gobiernos siguen invirtiendo más en regular
plataformas quien garantiza el acceso universal para que las víctimas puedan protegerse. La tercera de este bloque sería cuáles serían los consejos más efectivos y accesibles que no requieran conocimientos técnicos avanzados ni recursos económicos para alguien que sufre acoso digital o deepfakes y no sabe por dónde empezar con la denuncia, tanto ante plataformas como ante autoridades. Ok. Bueno, sobre la primera pregunta, me parece súper importante pensar en esto que ya decían, cada vez es más accesible y más fácil y más rápido generar deepfakes, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es la previsión, es la identificación de qué contenidos de inmediato, ¿no? Tendríamos que eso, indicar por norma que estos contenidos han sido generados o creados con IA y ahí también entrarían los derechos de autor con el derecho de autor de las personas que están implicadas en esos contenidos, ¿no? Lo hemos visto mucho con figuras públicas, ya decía en el caso de Taylor Swift, pero también está, ay, bueno, hay un montón de figuras públicas. Scarlett Johansson, estaba pensando en su caso, que es también muy relevante, porque ella en un principio dijo, no voy a hacer nada, y después se fue con todo, ¿no? Y ha estado demandando y demandando, y ha sido un gran trabajo el que ha estado haciendo de manera individual, pero también de manera pública, presionando a los estados a tomar decisiones. A mí me parece que los códigos de identificación de estos contenidos deben ser públicos, transparentes, claros, ¿no? Y también se deben de buscar esta regulación en el marco de los derechos de autor. Y ahí también tendríamos que ver eso, cómo lo vamos a ir empalmando. Pero sí, para generar el daño antes, ¿no? Tendríamos que pensar antes de lanzar una tecnología en cómo tiene que salir ese contenido. Y eso no está pasando. Salieron las aplicaciones, salieron pues estas plataformas, salieron estas formas en las que se utiliza la tecnología, la inteligencia artificial, pero no se tomaron estas previsiones antes, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos hoy es, no sabemos para dónde ni cómo, ¿no? Y cómo ponerles ya límites. Y esto tendría que estarlo regulando el Estado. Y esto va de la mano con lo siguiente, que el Estado se ha dedicado a regular las plataformas. En realidad, no ha regulado a muchas plataformas, lo ha intentado, ¿no? Ha intentado poner límites en Italia, ha intentado poner límites en Países Bajos, ha intentado poner límites en varios países del mundo para empezar a regular las plataformas y decir que haya límites de edad, por ejemplo, para que no ingresen menores de 17 años, por ejemplo. Pero de eso a que suceda, ¿no? Pues cualquiera baja la aplicación y la utiliza. Entonces sí, ahí tenemos que ver qué mecanismos se están utilizando para la regulación de plataformas. Ahora, tenemos un complejo de tecnologías que también tendríamos que analizar de acuerdo a sus características, ¿no? Pienso en los mensajes de Telegram que se borran cada cierto tiempo y sobre los cuales no puedes tener el control porque ya se borraron. No obstante, Telegram sí tiene ese control, ¿no? Ese recurso de recuperar esos contenidos borrados y que pueden ser evidencia para las víctimas y que las víctimas muchas veces no cuentan con esa evidencia para denunciar porque la borraron, porque no la podían volver a ver o porque estaban ansiosas o porque se las mandaron una sola vez, ¿no? Entonces, sí me parece que tendremos que buscar, de acuerdo con la tecnología que estemos analizando, revisando, ciertas medidas que sí sirvan o que sí sean útiles para las plataformas. Una chica decía en alguna de las entrevistas que dicen, ¿por qué no ponen como un botón de pánico, ¿no? Así como lo hay en las calles, así en las redes, este contenido es riesgoso y me está poniendo en riesgo y de inmediato, por favor, bájenlo, ¿no? Y, o que pase por esto, es que en redes es tan rápido que nos estamos como sociedad viendo muy lentos tanto en las regulaciones como en la actuación y eso va encaminado a la alfabetización. Por supuesto que de las deepfakes, ¿no? Es algo mucho más técnico y que se da mucho ya con personas que tienen ciertos dispositivos, cierto acceso a ciertos contenidos, ciertas aplicaciones, ¿no? Eh,
Pero ya venía sucediendo antes, como les decía, ¿no? Ya venía esto, dibujarle la foto a una chica y después dibujarle penes y después compartirla y mandarlo a tu grupo para violentarla. Por supuesto que son cosas que ya venían sucediendo y es ahí donde entra la alfabetización digital. No se trata solamente de elegir una u otra opción, sino de buscar un conjunto de acciones para intervenir la sociedad y el Estado y saber que las mujeres pueden estar seguras en Internet o seguras en estas plataformas de inteligencia artificial. Y esto también va de la mano en cuanto a las intervenciones con los recursos, ¿no? Yo les decía, porque hemos atendido en el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales a varias víctimas, por ejemplo, yo tengo algunos contactos porque trabajé en la fiscalía para que nos puedan dar citas. No obstante, se tardan un montón, ¿no? En dar citas para la atención. Durante la época de la pandemia, por ejemplo, las citas para atención psicológica se llegaron a tardar hasta un año, ¿no? Entonces, imagínate, tú estás sufriendo ahorita el acoso, esto se da en minutos, en horas, estás al borde de la crisis, esperando que nadie más vea ese contenido y de pronto te dicen, no, pues te voy a dar cita en un año, ¿no? Entonces, eso es terrible para las víctimas. Sí necesitamos más recursos para la atención a la violencia y que tampoco sean recursos individuales. También requerimos recursos colectivos, ¿no? Como mecanismos, por ejemplo, talleres, cursos, sensibilizaciones, grupos de atención a víctimas, no solamente en lo individual, porque muchas estamos sufriendo en lo individual con esta violencia y no estamos viendo que es colectiva y que tenemos que actuar de manera igualmente colectiva. Esta alfabetización de la cual hablaban, alfabetización digital, por ahí Wallis Becerril, la doctora, está trabajando este tema y otras están revisando este tema y bueno, ellas están diciendo también que esta alfabetización tiene que ser crítica. Ya de esto se ha también trabajado un montón antes con respecto a que pues tenemos que tener esta conciencia crítica para revisar los medios de comunicación y en particular hoy estos contenidos digitales, ¿no? Nos está consumiendo, ¿no? El estar deslizando los contenidos horas, 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 horas con un montón de estímulos y eso ha tenido ya o ya tiene efectos en nuestro cerebro y sobre todo el contenido sexual también ha tenido muchísimos efectos. Entonces tenemos que dar a conocer estos riesgos, tenemos que difundirlos y esa es otra forma de intervenir, pero no es la única, por supuesto. Cuando tenemos bajos recursos sobre todo bajos recursos para denunciar, ¿no? Tenemos que construirlos. Ha sido muy importante el trabajo de las compañeras, de las colectivas, tanto para decir esto es violencia, la violencia digital, como para impulsar cambios y como para acompañar a las víctimas, ¿no? Lo más adecuado es ir juntas a denunciar, es buscar una abogada feminista o una psicóloga feminista, ¿no? Que entienda por qué están pasando estas mujeres que sufren violencia digital antes incluso de ir a presentar la demanda. ¿Para qué? Para ir con pruebas, para ir con recursos, para protegernos o tener estas medidas de protección cuando vamos a enfrentar un proceso de denuncia. Entonces, lo que yo diría es averiguar esto, porque además muchas de estas violencias, lo que van a decir los abogados en los ministerios públicos, asesores jurídicos, es que, pues eso, no te pasa nada, yo te veo muy bien, ¿no? Aquí no hay violencia. Entonces que ir con este marco, para especificar que marco normativo para decir que si bien no está regulada esto como tal que estoy denunciando como violencia, sí hay un marco normativo que a nivel social está regulando la extorsión, ¿no? Que está regulando la trata de personas, que está regulando la explotación sexual, la pornografía infantil, ¿no? No tiene que decir ciber o digital para que nos atiendan, ¿no? Los actos, por eso yo les decía, también son sociales. Y entonces no solamente tendría que ver con lo digital, como nos lo han hecho creer las instituciones, sino con esta forma en la cual se tiene que concebir el derecho para atender a las mujeres. Es increíble que las mujeres estén en situaciones de riesgo y no se vea que hay violencia, ¿no? No se vea que
que están en riesgo, ¿no? Por ejemplo, les cuento que una víctima, su expareja, le terminaron 3 años, 3 años antes, y pues más bien 3 años después de que habían terminado, le hackeó un dispositivo, entró a su cuenta de correo, entró a su cuenta de PayPal, encontró sus cuentas bancarias y se compró un celular, ¿no? Y entonces se va a denunciar y les dicen que como ella ya había platicado con la mamá del agresor y le dijo que le iban a devolver el teléfono, ya no había delito. Pero no se ve lo que está en el fondo, ¿no? El riesgo de que vuelva a ingresar, el riesgo de que pueda tener acceso a sus dispositivos, el riesgo de que se pueda comprar lo que quiera, el riesgo de que, pues eso, ¿cuáles son los límites? Porque además esta persona, pues se dedica a la ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son los límites que tiene que haber? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que haber para las víctimas que quieren denunciar, ¿no? Entonces es muy importante eso, ir acompañadas, llevar la norma, explicar que son eventos no solo digitales, sino también sociales, ¿no? Perdónenme si escuchan a mis perritos. Bueno, gracias. Tenemos un bloque más. Lo empezamos con alguien que pide una recomendación sobre un material para, bueno, que hable respecto a violencia sociodigital. Em, la segunda sería, desde su perspectiva, cómo podríamos redefinir el concepto de inteligencia cuando los sistemas de IA operan con lógicas estadísticas que no se asemejan a la cognición humana y qué implicaciones tiene esto para nuestra autopercepción como seres inteligentes. Y la tercera es, pues, con toda su experiencia en IA, deepfakes y violencia digital, conociendo también el dolor que pasan quienes lo sufren, ¿qué mensaje de aliento le daría a alguien que está viviendo eso en este momento? Bueno, pues lo primero sería sobre el material. Si quieren, les comparto unas ligas en los comentarios para que puedan tener acceso a este concepto. Sobre la inteligencia artificial y otras propuestas, que les recomiendo un texto que se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial, de Daniel Innerarity, que me parece muy bueno porque habla pues, justo de la naturaleza de la inteligencia humana y la distingue de la inteligencia artificial. Y esto también nos puede ayudar, y él hace algunas otras propuestas sobre cómo llamar a esta inteligencia, no solo como inteligencia, ¿no? Y también hace esta crítica a los datos que estamos utilizando para construir estos contenidos de inteligencia artificial. Y y por último, ¿qué le diría a una víctima? Que ya se nos acabó el tiempo. Pues eso, que no está sola, que este es un problema social, ¿no? Que tenemos que ir todas juntas a apoyarnos, a acompañarnos, que si necesita ayuda, ahí estamos, ¿no? En el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, cualquier duda, pregunta, comentario, o si quiere platicar, con todo gusto. Y que, bueno, este es parte de un problema cultural y social que tenemos que erradicar. Y que las mujeres ya hemos hecho un montón, que se sienta con la libertad de ella en sus posibilidades de pensar si quiere o no denunciar, ¿no? Siempre las víctimas tienen la última palabra sobre la denuncia, porque muchas veces las presionamos para denunciar y pues no, sobre ellas va a recaer todo el proceso, y será muy importante que ellas decidan qué es lo que quieren hacer al respecto. También les diría que se informen bien y pidan los procesos que van a seguir, ¿no? Cuánto tiempo van a durar, qué es lo que sigue, cuándo van a denunciar. Les diría que se acompañen de otras, que busquen a otras mujeres que han pasado por esto para que les cuenten su experiencia, porque es a partir de esas experiencias como nos nutrimos o nos alimentamos y vamos creando otro sentido común para apoyarnos. Les diría que no es su culpa, ninguna víctima es responsable de la violencia que sufre, y que no tiene que ver con ellas, nunca, nunca. La violencia siempre es externa a quien la padece, ¿no? Y terminamos siempre culpando o revictimizándolas, y le diría también que trabaje mucho en ella,
que recupere, que lo que hace la violencia digital es extraernos la dignidad. Y yo diría, no somos menos dignas porque está circulando ese tipo de contenidos. Nosotras ya somos dignas, ya estamos enteras, ya estamos completas, somos suficientes, ¿no? Y eso también es muy importante reconocerlo y valorarnos nosotros. Eh, Les diría que la vida de eso no acaba ahí y que es muy importante seguir, que este es un proceso y que tenemos que seguir luchando todas por una Internet donde podamos vivir libres y seguras. Y eso. Gracias. Nos acaban de dejar una más que le preguntan, ¿se podría crear pornografía que fungiera como educación sexual o desde las lógicas en las que se crean es posible? Ujú. Sí, no todo, o sea, no podemos criminalizar la tecnología, ¿no? Mucho está en el uso y mucho está en lo que queremos construir. Y entonces yo diría, eso sería una educación, un video de educación sexual, no sería pornografía, porque lo que está buscando la pornografía precisamente es primero hacer un negocio, una industria que explota a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer más bien es un contenido de educación sexual. Eso sí podríamos hacer, ¿no? Eh, y bueno, hablar claramente sobre la sexualidad, ¿no? Dejar de complacer a los hombres, sino pensar las mujeres qué es lo que queremos, romper el tabú de la sexualidad, hablar sobre nuestras prácticas sexuales, ¿no? Pensar por qué nos gusta ejercer la violencia a los hombres y porque las mujeres hemos aprendido que esta violencia es normal, ¿no? Y nos excita, o sea, ¿por qué tenemos que aceptar la violencia así? Lo que tenemos que construir es un mundo de relaciones sexoafectivas, sexuales o responsables, ¿no? Donde no haya violencia. Eso sería como un trabajo que tendríamos ahí pendiente. Y bueno, también dice, ¿de qué manera podemos dar acompañamiento a amigas o compañeras que atraviesan estas situaciones de violencia? Pues lo primero es informarse en dónde acudir a denunciar, ¿no? Bueno, primero preguntarle qué quiere hacer, ya si quiere denunciar, creo que es muy importante saber dónde acudir. Si ocurrió la violencia en su estado, tienen que ir a la fiscalía de su estado, ¿no? Y ahí en la fiscalía tiene que haber un área donde se atienda la violación a la intimidad o bueno, los delitos derivados de esa violencia digital, porque son varios y de múltiples, que pertenecen a múltiples áreas, por ejemplo, el caso que les comentaba del fraude financiero, ¿no? Delitos financieros. Entonces hay varias áreas de atención, no solo una, pero sí lo importante es ir a la fiscalía del estado donde se cometió el acto. Si es en la Ciudad de México, ir al búnker. También están en los centros de justicia para las mujeres. Eso, acompañarlas significa estar con ellas durante el proceso, ¿no? Escucharlas, no tomar decisiones por ellas, no juzgarlas, no seguir compartiendo el contenido. Para los hombres necesitamos normas, así como el no corro, no empujo, no grito de los sismos, así necesitamos decir no comparto ese contenido, no se lo paso a mis amigos, no lo distribuyo, no lo vendo, no lo necesito, ¿no? Eso nosotras no les debemos nada, ¿no? Que ejerzan su sexualidad sin atentar contra las mujeres. Ok, bueno, hemos llegado al final del tiempo destinado a esta conferencia. Le queremos agradecer profundamente, doctora, por su claridad, su experiencia y ayudarnos también a comprender este fenómeno que es tan complejo y urgente. Y nos llevamos muchísimas ideas, entre ellas, por ejemplo, que la violencia digital evoluciona tan rápido como la tecnología, que la IA puede ser una herramienta, pero también una arma si se utiliza sin ética, que los deepfakes no solo afectan reputaciones, también vulneran la autonomía, la privacidad y la seguridad de las mujeres, que la prevención, la formación y la seguridad digital feminista son indispensables en nuestra comunidad. También mencionar la información de apoyo si necesitan orientación, acompañamiento ante situaciones de violencia digital o violencia de género, pueden contactar a la unidad de género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales al correo unidaddegénero@políticas.unam.mx. También quiero agradecer a quienes estuvieron con
acompañando a través de Facebook. También les invitamos a seguir la programación completa del 25N y muy buenas tardes y que tengan un excelente cierre de día. Muchas gracias. Hasta luego.